está conformado por 4 unidades de aprendizaje, pero antes de llegar a ellas, pues está ubicado en el 5º semestre, tiene 4 horas a la semana, tiene 4.5 créditos y forma parte del trayecto formativo psicopedagógico. La descripción general del curso intenta, por una parte, promover que los futuros docentes se apropien de una perspectiva social de la universidad, que tengan o que también haya un fortalecimiento de la educación, del aprecio a las diferencias individuales y que se desarrollen en los futuros docentes competencias orientadas a la conformación de aulas incluyentes, caracterizadas, como ustedes ya lo mencionaron, por el respeto y aceptación a la diversidad en sus múltiples manifestaciones. Va también a identificar cambios de la problemática y líneas de interacción prioritarias en la educación básica susceptibles de ser atendidas por los docentes de este nivel educativo. Va a favorecer la equidad de género, la inclusión educativa y social de los educandos con discapacidad o situación vulnerable, así como diálogo intercultural. Ustedes se dan cuenta, pues es así como retoma algunos elementos que nosotros ya trabajamos en otra reforma curricular, ¿sí? Sin embargo, tiene otras características más que se van a agregar. Prácticamente es un programa que tiene muchísimos matices, que es muy ambicioso, pero además es muy bonito en la medida en que se va trabajando. Va a propiciar, dentro de nuestras competencias del perfil de egreso, va a contribuir este curso a propiciar y regular espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos, con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. La competencia del curso es que va a generar aulas inclusivas donde se asegura la presencia, el aprendizaje y participación de todos los educandos en un clima de respeto y aprecio a la diversidad y también a los derechos de los otros. También, como los otros cursos que a lo mejor ya nos tocó impartir, o a lo mejor es nuestra primera experiencia, tiene competencias específicas. No sé si me quiere ayudar, maestra Cecilia. Competencias específicas. Saber comprender y problematizar a partir de marcos explicativos sustentados en procesos de transformación histórico-social y aproximaciones teórico-metodológicas, los cambios educativos y sociales que han arribado en la propuesta de atención a la diversidad en el marco de la educación para todos. Si se recuerdan, el próximo año se debe de cumplir una meta a nivel internacional que tiene que ver con este último punto, que es educación para todos. Si ustedes recuerdan, tuvimos una conferencia mundial, primero en Montiel y posteriormente en Dakar, y ahí, todos los países que participaron tomaron como referencia que llegáramos a la meta en el 2015 de educación para todos. Pero ahora que ya estamos por cumplirla, ya hay otras metas que tenemos que atender, que son las metas del 2021, que ustedes también me imagino que ya conocen, y que esto es otro elemento más que tenemos que incluir en los textos que vamos. No están en la carpeta de textos, pero sería un compromiso revisar qué dicen estas metas 2021 y hacia dónde están orientadas en el punto que compete atención a la diversidad, ¿sí? Y luego la siguiente competencia, maestra. Identifica recursos para intervenir en situaciones escolares complejas que requieren de la adopción de una perspectiva social y del análisis de problemáticas generadoras de discriminación, exclusión y marginación, en particular con alumnos que viven en situaciones de vulnerabilidad asociadas a discapacidad, género y por provenir de comunidades indígenas. Analiza contextos escolares y de vida de educandos desde una perspectiva intercultural basada en el respeto a la identidad cultural, que le permitan generar acciones para eliminación de barreras a la presencia, aprendizaje y participación de alumnos provenientes de culturas indígenas. Comprende su potencial y el del colectivo de docentes de educación básica en el que participa para la generación de recursos profesionales
que conformen aulas inclusivas, capaces de revertir los procesos de exclusión social, promover el desarrollo humano y respetar los principios de justicia, equidad e igualdad de oportunidades en la educación. Se dan cuenta, bueno, cada uno de estas competencias están muy relacionadas con las unidades de aprendizaje. Esta última incluso ya nos habla de estas aulas inclusivas que son las que les mencioné desde el inicio. ¿Me ayuda, por favor, maestra Luz? Sí. Situación problemática en torno a la cual se desarrolla la inclusión. Hacer efectivo el derecho a la educación exige garantizar que todos los niños, niñas y jóvenes tengan en primer lugar acceso a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una de calidad con igualdad de oportunidades. La atención a la diversidad es probablemente uno de los retos más fuertes que enfrenta el futuro docente de educación básica. La diversidad es inherente al ser humano, se sustenta en el respeto a las diferencias y las se tiene en cuenta a la hora de aprender. Se requiere un cambio de fondo de concepciones y prácticas educativas tradicionalmente centradas en planes de estudio uniformizantes que tienden a la normalización de los educandos sin reconocer precisamente la diversidad de formas de aprender, de trayectos divergentes y no universales en el desarrollo infantil, de contextos culturales de origen, de múltiples intereses, talentos personales que dan cuenta de formas diversas de expresar la capacidad para aprender y desarrollarse en el devenir de una persona. Gracias. La educación en y para la diversidad pretende acabar con la discriminación y abrir un abanico amplio respecto al ser diferente, satisfacer la necesidad de todos los alumnos, sean cuales fueren sus características personales, biológicas o sociales. Busca educar desde la igualdad y el respeto del diferente, de que procede de otra cultura, hable otra lengua, tenga o no discapacidad o sufre el rechazo de vivir en situación de pobreza y marginación social. Educar en la diversidad es educar bajo ideales filosóficos de libertad, justicia, igualdad y dignidad humana. Es favorecer la construcción consciente y en formas personales de identidad y pensamiento. Es ofrecer estrategias y procedimientos diversificados y flexibles a fin de dar respuesta a una realidad heterogénea. Es favorecer que las relaciones entre los alumnos se caractericen por la solidaridad, cooperación y empresa. De hecho, los estudiantes para este momento ya tuvieron algún acercamiento, a lo mejor no tan directo con el curso de atención a la diversidad. Si ustedes recuerdan, en algunos de los cursos hay como materiales de apoyo videos, y en estos videos los estudiantes han tenido esta oportunidad de ver qué pasa en otros casos. ¿Sí? No sé si alguien conoce el video de Mil Villas, de una maestra. Exactamente, ahí es claramente un ejemplo de qué pasa cuando no somos inclusivos o cuando tenemos el problema de no mirar las características que tienen nuestros estudiantes. Pero como este video de Mil Villas, hay otros videos que los estudiantes ya realizaron en otros cursos y que son un referente que podemos ir buscando incorporar sobre todo la introducción al curso de atención a la diversidad. De la escuela se esperan acciones que puedan formar a los estudiantes en actitudes de aprecio a la diversidad, la promoción de iniciativas capaces de revertir los procesos históricos de segregación y la adopción de una nueva perspectiva que valore y atienda las necesidades de cada individuo. La acción educativa requiere tomar en cuenta las individualidades desde un planteamiento global donde se personalicen los procesos de aprendizaje. Un factor clave es, por supuesto, la formación de los agentes educativos, aunado al cambio de mentalidades y prácticas, al capacitamiento de las personas en situación de desventaja y a la posibilidad de trabajar en la construcción de aulas inclusivas. Muy bien, entonces les comentaba, la estructura del curso son 4 unidades, cada una con algunas situaciones de aprendizaje. La primera es prácticamente pues, la parte introductoria. Ahorita ya pudimos aprender nosotros una de las situaciones. Y bueno, la primera unidad es escuelas inclusivas o incluyentes del diferente. Las situaciones son diversidad y
campo, y si este alumno estuviera en mi aula, el proceso histórico evolutivo de la segregación y la inclusión. Fíjense que aquí ha sido muy interesante la experiencia que han tenido los maestros de las otras regiones, porque no en todos los estados tenemos los mismos servicios educativos. Entonces, el programa atiende prácticamente los referentes comunes de los CAER, de MAPEC, de CAM, pero en algunas entidades, en algunas regiones, estos servicios cambian de nombre o se han sustituido por otros. Aquí es importante identificarlo porque nosotros, bueno, podemos hacer referencia a los que marca el programa, pero tenemos que hacer la referencia de qué pasa en nuestros estados. Bueno, la unidad de aprendizaje 2 es ¿y tú cómo formas parte de la diversidad? Diversidad y educación de los estudiantes en situación de desventaja. Estas situaciones de aprendizaje que se van a revisar son discriminación, una barrera para la inclusión educativa, la educación de los alumnos con discapacidad, un compromiso histórico del sistema educativo y la perspectiva de género de la educación, un cambio de mirada. Y bueno, la metodología que se va a estar aplicando para este curso es análisis de casos situacionales. Más adelante hago una descripción un poquito más completa que tiene que ver con el programa. La unidad número 3, es el caso del cual el niño triqui, la educación intercultural en entredicho. Las situaciones de aprendizaje son la necesidad de una educación intercultural, desarrollar la conciencia y sensibilidad cultural, que causa la inequidad de la educación de las culturas indígenas. El caso del niño de una comunidad triqui, la educación intercultural, una oportunidad para el autoconocimiento, interés por el otro y valoración del diálogo. Y bueno, estos 13 elementos, que es asimetría escolar, asimetría valorativa y asimetría social, son 3 elementos así como muy importantes para entender esta unidad de aprendizaje. He de comentarles que toda la unidad pues, se carga mucho de la idea de analizar el niño de Juan, pero hay otros casos como Miguel, que es otro de los casos que presenta el curso, y los estudiantes también ya han tenido oportunidad de ver otros casos en otros cursos que hasta ahorita han revisado, han atendido. Entonces sería importante como parte de esta recuperación de saberes ir viendo cómo le han servido los otros cursos para llegar a este que es atención a la diversidad. Y la última unidad, que es la tarea docente en la construcción de aulas y comunidades educativas inclusivas, que prácticamente es así como el reto final, y que bueno, la experiencia de algunos maestros que han estado en escuelas piloto es que no han llegado a esta última fase. Es de que nos vamos más por las primeras 3 unidades, y la última, que es prácticamente, si no la más importante, así con la que tenemos que cerrar, se ha quedado por la experiencia de los maestros que han estado en el pilotaje que no se ha atendido. Entonces, la idea es ver cómo cada una de las unidades de aprendizaje me permite tener elementos para poder hacer la propuesta y que los estudiantes la puedan conformar. Por eso es que se hizo esta dinámica para que veamos cómo ir apuntando hacia nuestro objetivo final, nuestro objetivo final que es y para ello, bueno, hay 3 situaciones que son recursos y barreras en las aulas para promover la inclusión, orientaciones pedagógicas para desarrollar aulas inclusivas y generar aulas inclusivas. Ahí es la presentación de propuestas. Tenemos las orientaciones generales para el desarrollo del curso. ¿Me ayuda, maestra Marta, por favor? Los ejes transversales que establece la formación y el curso atención a la diversidad inciden en el cuestionamiento de las prácticas educativas tradicionales y ubican en los alumnos las problemáticas que los hacen ser diferentes en forma individual o teoría del déficit y las confronta a la luz de los planteamientos sociales de la diversidad y analiza las diferencias en función de la interacción de las personas y o grupos con los contextos de participación y desarrollo. El curso se asienta sobre la evolución en la manera de pensar y actuar de los docentes, que van transformando sus prácticas educativas pasando de la homogeneización a la atención a la diversidad e introduciendo una serie de recursos que permiten visualizar aulas inclusivas capaces de fortalecer el aprendizaje y participación de cada alumno y a la vez impulsar valores comunitarios en donde la colaboración, apoyo y aprecio a las diferencias sean el eje rector de la convivencia entre los
simultáneo. Gracias. Maestra Claudia. ¿Sí? Los enfoques que permitirán a los docentes la construcción de marcos de referencia explicativos para entender en sus dimensiones histórica, social y educativa los procesos de inclusión social y educativa se focalizarán en la perspectiva contextual, los modelos sociales de la diferencia, la teoría de sistemas sociales o ecológico-sistémica, a partir de los cuales se revisarán críticamente las perspectivas de las teorías del déficit, los modelos de la rehabilitación y compensatorios de la educación segregada. El eje rector, maestra. El eje rector en todo momento será el concepto de educación inclusiva para todos. La educación inclusiva considera el permitir que la escuela se abra a todos, el aprendizaje con y de los demás, el aprendizaje colaborativo, la creencia en las posibilidades del ser humano y en su educabilidad. Es proporcionar apoyos y condiciones ajustadas a todos aquellos que lo necesitan, compartir espacios de aprendizaje con otros, impulsar escuelas en donde todos se sientan parte de una comunidad que se desarrollará y avanza. Las categorías clave que hacen posible la atención a la diversidad desde una perspectiva incluyente consideran: a. La presencia, que se refiere a dónde están los escolarizados, los alumnos, ya que eliminar barreras requiere del acceso a los mismos ambientes en donde se escolarizan los demás estudiantes. B. El aprendizaje para todos, que hace referencia a adoptar medidas para que los alumnos tengan los mejores rendimientos en todas las áreas del currículum. C. La participación, que se refiere a reconocer y apreciar la identidad de cada alumno y la preocupación por su bienestar personal, autoestima y social, relaciones de amistad y compañerismo. Por lo tanto, a la ausencia de situaciones de maltrato, exclusión o aislamiento social. Muchas gracias. La metodología del curso, maestro. El curso recuperará la metodología de análisis de casos o aprendizaje basado en casos para ilustrar cada una de las condiciones mencionadas. Los menores discapacitados, los escolares indígenas y la inequidad de las niñas frente a los niños en las situaciones de escolarización. Todas las actividades tendrán como objetivo último formar a los futuros docentes en misiones educativas que posibiliten la construcción de espacios educativos que conduzcan a una convivencia armónica, al respeto a la diferencia y al facultamiento o autonomía y autodeterminación de todos los educandos. Se busca en todo momento que las actividades de aprendizaje experienciales y situadas que promuevan el curso impulsen a los docentes hacia el logro de las competencias propuestas. El docente responsable del curso podrá seleccionar de las evidencias de aprendizaje propuestas aquellas que más se ajusten a las necesidades de su contexto y a las características del grupo. Muy bien, las sugerencias de evaluación que presenta este curso son básicamente que se dé a lo largo de todo el trabajo con los estudiantes, tanto con productos solicitados como en el proceso de organización. En cada situación didáctica se van a plantear las evidencias de aprendizaje esperadas, así como los criterios de desempeño previstos. En todo momento se pretende conservar el enfoque de la evaluación auténtica, en donde se valoran las producciones del estudiante, pero también sus reflexiones y aportes al proceso de construcción de conocimientos y colaboración con sus pares. Se da un peso importante a la participación, el compromiso y el logro de estrategias académicas y digitales solicitadas. Y también se utilizan diversos formatos e instrumentos, algunos los tienen en la carpeta, otros los van a generar ustedes con los estudiantes. Y la idea pues es que reflexionen, que la evaluación obviamente tenga este apoyo de las rúbricas y algunas presentaciones de las producciones académicas que se logren realizar. Aquí es muy importante comentarles que el curso se puede vincular con otros cursos de este mismo semestre, ¿sí? de este mismo espacio. Por ejemplo, con
producción de textos escritos, ¿sí? Con herramientas básicas de investigación, también puede ser con educación física, con educación artística, o sea, aquí podemos hacer, incluso hacer un trabajo intercolegiado que le permite al estudiante no ver el curso de atención a la diversidad como un curso aparte, ¿sí? Porque a veces desgastamos mucho al estudiante en pedirle proyectos de un curso, propuestas de otro, y entonces el estudiante pareciera que seguimos trabajando con esta idea de solamente mi contenido es lo más importante. ¿Cuándo podemos hacer eso? O hacer un trabajo que permita al estudiante ver cómo le sirve lo que ven herramientas para atención a la diversidad, cómo le puede favorecer elaborar textos escritos con lo que ya están atendiendo en el curso. Y bueno, esto nos permitiría también a nosotros ver cómo están atendiendo los para cada una de las unidades se tienen contempladas actividades variables que sean pertinentes. Hay desde análisis, discusión y reflexión de posturas teóricas, hay indagación, lectura crítica y discusión de equipo, hay búsqueda estratégica y análisis crítico de materiales digitalizados pertinentes o complementarios a los solicitados, trabajo colaborativo para la construcción del conocimiento, el intercambio de posturas y conformación de creencias, actitudes y saberes, generación de escritos académicos diversos, observación de campos y reportes reflexivos, uso de recursos de las tecnologías de la información y la comunicación como escenario para la resolución de casos de enseñanza. ¿Sí? Básicamente, si nosotros nos apoyamos de alguno de estas variables, pues podemos tener un curso muy completo además. Podemos incluir otros que a lo mejor en el transcurso del curso que nos vienen a la mente y lo podemos incluir. Creo que una de las ventajas que tienen los cursos es que se pueden hacer las adecuaciones de acuerdo al contexto en el que trabajan sus estudiantes o en el que trabajamos nosotros, en escuelas normales. Entonces, si nosotros atendemos a estos elementos, pues podemos tener un curso realmente bastante muy bien logrados con los estudiantes. Y yo creo que ellos, en la medida en que nos ven con el compromiso de trabajar, ellos también se van integrando cada vez más. Entonces todo lo que nosotros les pedimos hasta les gusta, incluso ellos proponen otras alternativas. Bueno, este es básicamente el curso. No sé si tengan alguna pregunta, conforme vamos avanzando, vamos atendiendo aquellas. Si se dan cuenta, esta teoría, más bien esta metodología de análisis de caso que trabaja mucho la doctora Frida Díaz Barriga, es la autora de este curso, es como un elemento clave para el trabajo en el transcurso de las unidades de aprendizaje. ¿Sí? La diversidad hoy en día es un tema de actualidad. Veremos si se trabaja este tema en varios ámbitos. Si el ser diverso en la educación requiere tener disposición, aceptar y brindar la atención y tener apertura. 8. Convivir en diversidad me hace sentir parte de él. 9. La diversidad en mi salón de clases se manifiesta en cada individuo. 10. Para reconocer que todos somos diversos se necesita apertura e identificación de que existen las diferencias individuales. Gracias, maestra. Pues que nosotros más bien comentábamos sobre las reflexiones arriba de los cuadros de arriba, comentábamos como uno entraba más en la generalidad del concepto que normalmente se manejaba sobre diversidad y el otro ya iba con más acciones específicas que sí valoraban realmente la atención a la diversidad y cómo se ha ido manifestando ese cambio entre palabras claves que se empleaban al hablar sobre diversidad que iban en función desde la tolerancia y cómo podía el individuo al leerlo dar una concepción diversa entre tolerancia hacia la diversidad y cómo ahora se generaba más
la palabra como palabra detonante el aprecio, que para llegar al aprecio era necesario un camino hacia la observación, el conocimiento y la relación, el vínculo hacia eso para lograr la apreciación y ver las bondades que pudiera tener cada individuo que estuviera dentro de una diversidad. Cuando pienso en la palabra diversidad, busco, valoro, integro, reflexiono. Ser diverso significa pensar, actuar distinto, reconocer la propia identidad. Las actitudes comunes ante la diversidad es exclusión, rechazo, segregación. Es un error pensar que la diversidad no es un recurso pedagógico que perjudica y que destruye. Mi experiencia frente a la diversidad me ha hecho crecer humanamente. La diversidad hoy en día es una realidad ineludible. Ser diverso en la educación requiere tener compromiso en atenderla. Convivir en diversidad me hace sentir parte de ella. La diversidad en mi salón de clases se manifiesta en el género, en las aspiraciones, en la cultura. Para reconocer que todos somos diversos se necesita conocer, apreciar y valorar. Llegamos a una reflexión respecto a los dos conceptos. El primero, bueno, decimos que el reto está en dos niveles y estos dos niveles pues se perciben complementarios, ¿no? El primero, reconocer la diferencia en el marco de la desigualdad como seres humanos, y el otro, el reto de atender una diversidad y crear las condiciones para reconocer las diferencias, trabajarlas en un contexto determinado. Y respecto a las preguntas, bueno, las íbamos diciendo y cada una iba opinando algo, ¿no? Y si quiere mi compañera, pues bueno, para que lo vayan leyendo. Bueno, cuando pienso en la palabra diversidad, pienso que somos todos. Ser diverso significa ser diferentes. Las actitudes comunes ante la diversidad son negativas. Es un error pensar que la diversidad es atender a alumnos con discapacidad. Mi experiencia personal frente a la diversidad es la desigualdad. La diversidad hoy en día es injusta en cuanto a sus procesos de atención y reconocimiento, pero es una necesidad. Ser diverso en la educación requiere pues mucha formación. Convivir en diversidad me hace sentir vivo. La diversidad en mi salón de clases se manifiesta en cada uno de mis alumnos. Y para reconocer que todos somos diversos se necesita aceptar que yo soy diferente y que al mismo tiempo todos somos diferentes. Fíjense bien, este formato lo podemos utilizar como parte introductoria, a veces sin que el estudiante todavía conozca el curso. ¿Sí? Nos permite obviamente entrar en un estado en el que si nos piden que digamos algo, sin tener otro referente, a veces nos cuesta mucho trabajo o a veces es más fácil. Sin embargo, bueno, para introducir al estudiante puede ser un ejercicio interesante. Bueno, vamos a continuar. La agenda es un poquito ambiciosa para estos días. Y bueno, les voy a pedir que así como están sentados en equipo, ya identificamos los servicios de apoyo que tenemos más o menos por región, o a lo mejor todavía no. Esa será una tarea que tenemos que podamos abordar, a lo mejor aquí ayudarnos un poco. Y si no tenemos los datos, sí hacer una, a lo mejor más tarde o en la noche que se inspiren, cuando vayan a empezar a hacer la tarea para mañana, a lo mejor recuperan en el hotel donde estén instalados un poquito sobre qué pasa con estos servicios de apoyo. Y por favor, vamos a elaborar una guía de entrevista que podamos aplicar en estos lugares en el cual pueden ir nuestros estudiantes a visitar. Entonces la tarea ahorita es elaborar una guía de entrevista. ¿Qué podríamos pedirle a los estudiantes que investiguen? Obviamente este es un ejercicio que hacemos entre nosotros, pero que lo vamos a someter a consideración con el estudiante para que ellos también nos digan cuáles serían esas preguntas que tendrían cuando vayan a visitar un lugar que apoye. Sería
que oferta USAED en la primaria y en el preescolar. ¿Qué estrategias de consideración, determinación e intervención educativa aplica para dar atención a los niños? ¿Cuáles son las prácticas de atención para atender a la diversidad dentro y fuera del aula? ¿Existe un proyecto institucional para dar atención a la diversidad? ¿Quiénes integran el grupo de apoyo para dar atención a la diversidad? ¿Cómo se integra el maestro del grupo del proyecto de inclusión? ¿Cómo se integran los padres de familia? ¿Cómo se integran los niños? ¿Cómo se integra la comunidad escolar? ¿Cuál es el papel de cada uno de los actores de la comunidad escolar en los procesos de inclusión para dar atención a la diversidad? ¿Cuáles son los procesos de gestión y evaluación que se realizan por quienes estén involucrados en el proyecto de inclusión? Serían todas las preguntas que nosotros realizamos para que los estudiantes las apliquen en esta institución USAED. Y nosotros lo anotamos como indicadores o guía, como indicadores o guía hacia una visita o lo que viene siendo en sí la entrevista y la observación. Si es cierto, ¿no? Desde el primer año los chicos les traen ciertas bases para ir conociendo su contexto e iniciar en ese proceso de diseño de instrumentos para entrevistas y para observar. Y nosotros consideramos que dentro de esta entrevista los chicos podrían ir cuestionándose a los objetivos de la institución, cuál es el equipo con el que cuentan y el equipo técnico que estamos considerando que en ese CAM o en ese servicio de educación especial, pues aparte están otros especialistas, ¿no? Que es cuando recurren a otro diagnóstico. También que los chicos cuestionen sobre la organización y función de los integrantes de esa institución, cuáles son las características que principalmente tiene esa institución que atiende a los niños, tanto cuántos chicos se pueden atender en un CAM, en un USAED o en un USAPI, cuál es el tipo de problemáticas que mayormente se atienden de acuerdo a su estructura, obvio, y también cuáles son las actividades que realizan, cuáles son los logros y retos a los que ellos se enfrentan dentro de su vida cotidiana. Este mismo apartado le va a permitir a los chicos considerar algunos aspectos a observar, ¿no? Por las mismas características físicas, tanto en mobiliario, en recursos, bueno, cuáles son las limitaciones, pero también esas limitaciones que son parte de las dificultades que les dan pauta, a la atención de los niños, qué es lo que les permite a ellos enfrentarse o querer decir, bueno, qué es lo que nos hace falta dentro de la misma institución. También pueden checar el nivel de participación de los actores. Lo marcamos nosotros así, el nivel de participación de los actores del proceso educativo. Estamos considerando aquí los padres de familia y la comunidad de asilo. Sabemos que ahí cerca está una institución gubernamental, o si está puede ser más drástica, ¿no? Se me olvidó la palabra. Un ultramarinos, o está un cine, o está una unidad deportiva, o sea, ¿qué impacto puede tener o de qué manera puede apoyar este tipo de actores dentro de la atención a los niños? Y asimismo, como parte de la situación didáctica que nos recomienda el programa, ¿cuáles son las recomendaciones que pueden emitir estos especialistas a los chicos, ¿no? En cuanto a la atención que ellos pueden proporcionar? Porque si bien es cierto, los chicos se están preparando para la práctica y tienen una función, bueno, también dentro de la institución, ¿cuál es su nivel de participación? Porque a veces ellos pueden atender muy bien a los niños, pero la relación con el grupo, pues eso no podemos mostrar otro tipo de actitud, ¿verdad? Pero que también ellos se puedan percatar que más allá de la práctica, ellos pueden participar también en club o pueden hacer actividades durante los periodos de descanso o vacacional, que sean partícipes de club de lectura, de dibujo, que sí están organizados a veces por algunos padres de familia o por varios grupos de maestros. Ese es uno de los puntos que consideramos como parte de la recomendación. Ese sería mi Pues ese es un guión de entrevista al personal de USAED.
Chiapas y en Veracruz existe USAER, CRIE y CAPE, eso es lo que aparece. Y en el DF nos comentaban ellas que ya se unieron en un servicio, bueno, permanece lo que es CAP y todos los demás servicios se concentraron en un solo tipo de servicio, que es el UDI. Bueno, que cubre las funciones de USAER, que es similar a USAER. Bueno, las preguntas, me voy a echar. Dice, ¿qué servicios ofrece la institución educativa? ¿Cuáles son las modalidades de atención? ¿Cuál es el enfoque pedagógico para atender los requerimientos del alumnado? ¿Cuál es el proceso de atención? ¿Cuáles son las fases del proceso? ¿Cómo se determina el periodo de atención de cierto alumno? ¿Cómo se involucra la familia en este proceso? ¿Cómo se involucra al maestro regular en este proceso y a qué se enfrenta? O sea, ¿a qué se enfrenta el maestro de USAER al tratar de involucrar al maestro regular? ¿Cómo se integra el expediente del alumno? ¿Cómo se registran los avances del proceso del alumno? Y creo que ya es todo. Gracias, maestra. Hicimos, como bien comentaba la maestra de Chiapas, una especie como más bien de ítems, no preguntas así particulares, sino como para ir dando algunas tendencias de los núcleos problemáticos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué tipo de servicios presentan? Yo estoy pensando en un muchacho de 18 años, 19 años, que creo que tiene muchos conocimientos paralelos, pero pocos particulares. Entonces ahí sería como que el mismo muchacho tuviera el mismo espectro sin que la misma pregunta fuera tan tendenciosa, ¿no? Observo algunas otras preguntas que se dan, dar una tendencia específica para que tú como maestro le digas que sabe, cuando yo creo que la vez que él tiene que preguntar que sabe. Dos, perfil, experiencia y habilitación académica de los dos participantes. Tenemos muchas experiencias y muchas anécdotas en donde vemos que a veces estos tipos de proyectos está lleno de todo, pero menos de los especialistas, ¿no? Y eso sí nos genera un poco de tensión porque no se ve un proyecto que tiene alguna situación específica, ¿no? Yo, por ejemplo, soy antropólogo, yo no podría dar clases de matemáticas, ¿no? Yo asumiendo lo que yo no sé. Entonces, en esa parte sí creo que tendríamos que el muchacho investigara sobre los otros perfiles. La experiencia y la habilitación académica de los otros participantes. ¿Qué estamos teniendo como habilitación académica? Pues esa transición, ¿no? De licenciatura, maestría, doctorado y instancias sobre esta parte de los doctorados. 3. Frecuencia de la implementación. Es importante ver cómo va corriendo. A veces resulta que el proyecto en papel, en el gabinete dice una cosa y en la realidad pues se desarrollan otras situaciones y bueno, que tanto nos puede decir el asunto de la frecuencia. También la frecuencia nos permite ver un poco sobre qué pasó un día martes o un día jueves del mismo proceso y ese elemento etnográfico, perdón por la crítica, pero a veces descubro que se hace 10 minutos de etnografía no me parece suficientemente válido. Entonces en esa frecuencia de implementación también puedes ir viendo qué tanto se puede desarrollando y apareciendo una serie de elementos de análisis. Seguimiento de resultados de los niños y posible entrevista a los niños. Aquí es fundamental porque a veces el director sí sabe que el alumno qué necesita. El maestro sabe qué es lo que el alumno necesita, pero a veces el alumno no sabe qué necesita. Entonces hay que preguntarnos. Dentro, les he comentado un poco al equipo, dentro del análisis de la política pública, particularmente la educativa, es que tienes que ver cómo se planea el proyecto, tienes que ver cómo se implementa y tienes que ver cómo los supuestos beneficiarios están recibiendo esto. Así lo maneja la metodología de la política pública, pero traducimos el concepto de beneficiario al alumno y lo entrevistas, híjoles, ¿no? Hace rato decía yo sobre el caso de que pertenece a una red de investigación, es una red que se llama Antropología de la Infancia en América Latina. Y bueno, entrevistar a un niño desde que empieza a culturar hasta los 12, 13 años es otro grupo. Entonces creo que ahí tendríamos que darle espacio por eso lo apuntaba yo, una posible entrevista para que realmente nos diga qué está pasando. Y es interesante porque entre lo que dijo el director, entre lo que dijo los implementadores, entre lo que dijo el beneficiario, hay una distancia conceptual y epistemológica muy interesante. Incluso hasta las demás situaciones. ¿Qué puso a hacer una maestra? Me puse a saltar.
tú querías saltar, no, te gusta más arrastrar. Si el niño tiene 3 años, por supuesto que le va a gustar más arrastrarse o retar que desarrollar una práctica que es saltar. Ahí creo que la maestra no se equivocó, pero generó una estrategia distinta, mayor pertinente a lo que el chamaco le había gustado hacer. 5, vínculos con la comunidad. Efectivamente, tendríamos que analizar si algunos de sus proyectos se salen de la escuela y desarrolla una situación específica para la clase en esta situación. No sé en el caso de otros estados, pero en el caso del DF, los maestros tenemos otras escuelas de las que vivimos y de pronto tenemos un espacio para vincularnos con la escuela que estamos participando. Que, por ejemplo, yo desde Xochimilco de Agua, yo tengo que dar clase acá en otros espacios y me aviento 2 horas y media, aparte que la línea de docente no nos sirve. Ya nos mete en otra lógica, no nos permite trabajar sobre el asunto de la vinculación con la comunidad y es ahí donde también habrá que ver si el proyecto se podría hacer. Y bueno, el último punto sobre el asunto de estos diseños de recursos pedagógicos, una parte sí tiene que ver con el asunto de la pedagogía, pero otra parte tiene que ver con la política pública. Y aquí es algo bien interesante porque el maestro no se asume como ente del Estado que hace política pública en tu escuela, ¿no? Y esa es la parte que tendríamos que ver. Yo abonaría una situación específica donde diría que tanto mi proyecto psicopedagógico no es una política pública que a lo mejor puede ser o no objetivada, y eso nos metía a una temática que al final discutíamos sobre el asunto de las evidencias. Pero bueno, gracias. Gracias, maestro. Entonces, bueno, lo que tratamos de elaborar fue contar el día de entrevista y estas son las preguntas a las que llegamos. La una sería, ¿cuál es la función y objetivos del centro de atención? ¿Cuál es su estructura organizacional? La 3, ¿cuáles son los protocolos o documentos que orientan la función y las prácticas del servicio? Refiriéndonos a el enfoque que se le está dando al tipo de atención en cada uno de estos centros. ¿Cuáles son las características de los individuos atendidos en los diferentes servicios que puedan ofrecer cada uno de estos centros? Y ¿cuáles son los criterios de diagnóstico, estándares y protocolos que utilizan para identificar y atender las diversas necesidades que presentan los niños y niñas que acuden al servicio? Nuevamente el tema de los criterios de diagnóstico y estándares y protocolos pues tiene que ver con de dónde salen todos estos criterios y que no son inventados, ¿no? Sino que están propios de cada uno de los servicios con sus diversas modificaciones que han sufrido según el enfoque que se les esté dando. La siguiente sería, ¿cuál es el proceso que se sigue dentro de las escuelas para contribuir al mejoramiento de la necesidad detectada? El siguiente, ¿cómo se desarrolla la vinculación y el seguimiento entre el especialista y el docente de aula? La siguiente, ¿cuáles son las sugerencias para mejorar dicha vinculación? Que sabemos en muchas ocasiones es inexistente. ¿Cuáles son las prácticas más efectivas para incluir al niño o niña que acude al servicio dentro del trabajo grupal? ¿Cómo se pueden generar los procesos de colaboración para establecer los vínculos interpersonales y objetivos, entre paréntesis, con los actores involucrados en la atención del niño o la niña en los diferentes momentos de intervención? Y la 11 sería, ¿cuál es la función de los padres de familia en el proceso de acompañamiento? Y por último, ¿qué acciones institucionales recomiendan para involucrar a los diferentes actores del ámbito socioeducativo, ya que no nada más es la vinculación que debe tener el especialista con el docente que está con el grupo, sino qué recomendaciones para que la institución formadora, en este caso, la institución que atiende a los niños en este caso, pueda hacer las adecuaciones y también diseñar sus propias políticas. Si bien los manuales y los planes nos pueden decir una cosa, pero las instituciones pueden tomar sus propias decisiones de gestión para generar un ambiente propiamente de inclusión, porque si no se queda el trabajo aislado del especialista o en todo caso del padre de familia que en el mejor de los casos sí coopere o esté como vinculándose con el proceso de su hijo. Y si en la escuela no hay una serie de acciones que se articulen para que el niño en la escuela o la niña en la escuela se pueda incluir y que los compañeros a su vez aprendan qué es esto de la inclusión con el niño que es diferente, entonces pues el trabajo del especialista puede ser muy bueno, pero si no se suman el resto de las acciones, pues resulta no tan fructífero, ¿no? Entonces eso fue lo que discutimos en el equipo. No sé si quieren agregar algo.
Como pueden ver, bueno, las actividades que están planteadas, que más o menos tienen, estas son prácticamente de la primera y la segunda. Sin embargo, estas actividades ya no nos van permitiendo vislumbrar la tarea final, que es la creación o la propuesta de aula inclusiva. ¿Se acuerdan que el principio lo vimos? Entonces, aquí lo importante es que ustedes vayan identificando qué elementos o qué rasgos van a ir considerando para que los estudiantes al final elaboren su propuesta. No sé si hay algún comentario extra. Pero en el primer obstáculo que nosotros encontramos, no sé, o a lo mejor ustedes no lo van a encontrar, porque yo lo he encontrado, es que el maestro de español, el maestro de matemáticas, el maestro de historia, las asignaturas, hagan suyo también este proyecto de atención a la diversidad, ¿me entienden? Que nosotros estamos, pues de alguna manera, trabajando con los alumnos, ¿ya? Entonces nosotros vamos trabajando más entrevistas, vamos trabajando más la estrategia para identificar, detectar y determinar un niño o casos de niños dentro del aula. Pero en realidad no es solamente ese nuestro trabajo. El trabajo final es que el alumno realmente pueda adecuar el aula o la mente de aprendizaje, todo lo que corresponda con las asignaturas de matemáticas, español, para que el niño pueda aprender esas asignaturas. ¿Entienden? Entonces, si el maestro de español y el de matemáticas no logra entrar en ese trabajo integral desde la academia, pues definitivamente vamos caminando cada quien por donde le conviene, por donde le guste, y hacemos dobles entrevistas. Entonces, por una parte están las entrevistas de los maestros de atención de la diversidad o de necesidades educativas, y por el otro lado están de la práctica docente. Entonces, pelea el maestro de la práctica, o ¿cómo se llama la materia? Y pelea el maestro de la asignatura con sus entrevistas, y pelea el maestro de la atención de la diversidad. ¿Entiendes? Entonces, creo que aquí el primer trabajo que tendríamos que hacer, que yo sí lo planteé así como una propuesta, ¿no? De que no se integre la academia, ¿sí? Y de aquí desde la academia ir en busca del proyecto de inclusión que tienen las escuelas primarias. Entonces tendríamos que buscar un banco de escuelas donde haya realmente como primera actividad, ¿sí? Ese tipo de escuelas. O sea, lograr que los alumnos lleguen a ese tipo de escuelas para que puedan tener contacto con los maestros especialistas y puedan tener contacto de qué está haciendo también el maestro tutor, ¿entienden? Aunque realmente a veces se cuenta que el maestro tutor o el maestro de grupo está haciendo actividades mediante para los niños que tienen dificultades de aprendizaje o algún problema de discapacidad y no realmente está haciendo inclusión en el aula, ¿no? O llega el maestro de USAED, se lleva al niño a su aula de apoyo y el alumno normalista nunca supo que hizo el maestro de apoyo con las actividades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ese es prácticamente el panorama con el que nos vamos encontrando en las escuelas. Entonces, ¿cómo hacer que lo que a nosotros nos debe interesar es que el alumno normalista realmente logre obtener las estrategias que debe utilizar para que pueda aplicarlas en los contextos indígenas, donde no hay maestros porque ya no lo van a encontrar ahora, si ya se van a ir, ¿sí? Por lo menos en el caso de mi escuela, están preparados para irse a los contextos indígenas y rurales. Entonces, vemos la manera de que ellos lleven las estrategias básicas, ¿sí? Que no es el problema aplicar una evaluación psicopedagógica o darle un seguimiento de intervención clínica como lo hace el especialista, sino es más que todo aplicar los procesos de aprendizaje que el niño debe de tener, ¿sí? Y que tanto nosotros como maestros debemos aprender a aprender y a desaprender, ¿sí? Sin embargo, si pudiéramos proyectar un trabajo, formar, no nada más con los estudiantes que tenemos aulas inclusivas, sino también hacer una escuela inclusiva donde los compañeros, nuestros pares, podamos hacer trabajos en conjunto, pudiera dar mejores resultados y no verlos así como cursos aislados, donde el maestro de X o Z curso tienen su actividad muy propia y no la comentan con los demás, hasta que hacen una actividad común, donde entonces vemos qué fue lo que realizaron. ¿Sí, maestro? Un pequeño comentario muy rápido. Cuando se intenta centralizar el conocimiento, me parece que es una mirada sistémica de la realidad social. Y cuando aplicamos esta mirada sistémica de la realidad social educativa, pensamos que ponernos de acuerdo implicaría que todos estamos aprendiendo o traduciendo el mismo conocimiento en la magnitud de los propios saberes. Algunos teóricos de las ciencias sociales dicen que la realidad es simultánea.
Entonces, yo más bien pensaría al revés. Coincido con lo que dice la maestra, es una problemática el asunto de la simultaneidad de acciones, pero pensaría al revés, más bien mi preocupación en la universidad es, yo llevo un tiempo, a veces es un tiempo lineal gregoriano, pero hay gente que lleva un tiempo cíclico y que está conviviendo conmigo. Entonces la pregunta es, ¿cómo le enseño al sujeto? Y yo también aprendo en la utilización de ese tiempo lineal o ese tiempo cíclico de que la simultaneidad está ahí. Pues yo más bien no me abonaría por el asunto, porque me parece que se ha gastado mucha saliva en muchos proyectos y muchos recursos en pensar en la concentración de esta información específica cuando cada quien la va a traducir como pueda, como quiera, sino más bien pensando en que hay situaciones simultáneas que van corriendo. Ahorita en el otro salón no sabemos qué pasó, pero cuando salgamos a comer, o a la tarde que lleguemos, o mañana pasado que nos vamos a conseguir, alguien nos va a decir, en mi salón pasó esto. Y es un evento simultáneo que no necesariamente tuvo que estar conectado en algunas de las situaciones específicas a este salón, pero esa simultaneidad nos va a enriquecer para saber exactamente algunos de los conocimientos específicos. Y es ahí donde yo creo que tendríamos que pensar en cuáles de esos conocimientos simultáneos podríamos conectarnos y cuáles no. Porque yo creo que si decimos tenemos que tener un conocimiento concentrado, híjole, la realidad es simultánea, tan simultánea como las 5 millones de escuelas que hay en la Ciudad de México, o en el país, o en el planeta. Entonces, ahí dejo ese aspecto de simultaneidad.